Hola, ¿qué sale? ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Maintech Podcast. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Hoy quiero hablar de una certificación que, dentro del mundo de la lubricación y el monitoreo de condición, tiene bastante valor profesional, pero que muchas veces todavía no recibe la atención que merece. Y me refiero a las certificaciones ML a del ICML. Porque seamos sinceros, cuando alguien habla de desarrollo profesional en mantenimiento, normalmente salen rápido nombres como CMRP, PMP, gestión de activos, vibraciones, análisis de fallas. Pero cuando hablamos de lubricación con una mirada realmente seria, estructurada y técnica, no siempre se menciona con la misma fuerza una certificación como Machine Lubricant Analyst. Y eso me parece curioso. Porque si tú trabajas cerca de análisis de aceite, lubricación, condición de maquinaria, contaminación, desgaste o toma de decisiones alrededor de lubricantes, esta ruta sí puede ser muy relevante para tu perfil. Así que hoy quiero aterrizar el tema de una manera simple, práctica y útil. No para hablar solo de siglas, no para convertir esto en una lista de requisitos, sino para responder una pregunta mucho más valiosa. ¿Qué son realmente las certificaciones MLA? ¿Para quién valen la pena y qué necesitas de verdad para prepararte bien? Porque una cosa es trabajar alrededor de lubricación, otra cosa es tomar muestras, otra cosa es revisar reportes y otra muy distinta es tener un criterio técnico sólido para interpretar lo que el lubricante te está diciendo sobre la salud de la máquina. Y ahí es donde esta certificación empieza a ponerse interesante. Primero, pongamos orden. Cuando hablamos de MLA, hablamos de Machine Lubricant Analyst y el ICML mantiene esta ruta en tres niveles: MLA1, MLA2 y MLA3. Eso aparece directamente en la sección oficial de exámenes profesionales del ICML, donde se listan esos tres niveles dentro del esquema de certificaciones. Ahora, esto no significa simplemente uno fácil, uno intermedio y uno difícil. Sería una forma demasiado simplista de verlo. Más bien, cada nivel representa una profundidad distinta de competencia profesional dentro del análisis de lubricantes. MLA 1 valida fundamentos sólidos del análisis de lubricantes aplicados al monitoreo de condición. MLA2 ya pide una comprensión bastante más profunda del análisis como herramienta diagnóstica. Y MLA3 entra en una capa más alta de dominio técnico, con un nivel de exigencia mucho más serio. Y además el ICM le exige tener MLA2 previamente y sumar 32 horas adicionales de entrenamiento formal documentado que se agregan al historial previo para totalizar 80 horas entre niveles. Y solo esa estructura ya te dice algo importante. Esta no es una certificación decorativa, no es una credencial simbólica, no es una de esas cosas que haces porque se ve bien. Es una ruta técnica que intenta validar progresivamente la madurez del profesional dentro del análisis de lubricantes. Y aquí quiero detenerme un momento, porque muchas veces en la práctica la lubricación todavía se sigue viendo como algo secundario, como una actividad operativa, como una rutina, como una tarea de soporte. Y no, cuando se hace bien, la lubricación y el análisis de aceite están en el corazón del monitoreo de condición. Están en el corazón de la detección temprana. Están en el corazón de la confiabilidad. Y también están en el corazón de decisiones que afectan directamente la vida útil de los activos, la disponibilidad y el riesgo operacional. Entonces, cuando alguien decide prepararse para una MLA, en el fondo no solo está diciendo, quiero aprobar un examen. También está diciendo, quiero elevar mi criterio profesional dentro de un campo técnico que muchas veces se subestima. Y eso, sinceramente, me parece muy valioso. Ahora, la siguiente pregunta es natural. ¿Para quién vale la pena una certificación MLA? Desde mi punto de vista, le puede aportar muchísimo valor a personas que trabajan en lubricación industrial,
análisis de aceite, monitoreo de condición, confiabilidad, mantenimiento predictivo, soporte técnico de lubricantes, laboratorios, diagnóstico de maquinaria y también a perfiles de mantenimiento o ingeniería que quieren fortalecer su criterio en este frente. Pero más allá del cargo, creo que la pregunta correcta sería esta. ¿Tu trabajo toca decisiones o interpretaciones relacionadas con lubricación, contaminación, desgaste, muestreo o condición de maquinaria? Si la respuesta es sí, entonces esta certificación probablemente sí tenga sentido para ti, porque el valor real de una certificación no está solo en el nombre, está en qué valida y en cuánto se conecta con el trabajo que tú haces de verdad. Y aquí hay otro punto importante. El ICML no plantea estas certificaciones como si fueran puramente teóricas. No las presenta como una colección de términos para memorizar. Por ejemplo, en MLA 1, el examen oficial es de 100 preguntas de opción múltiple, con 3 horas, a libro cerrado y exigiendo 70% mínimo para aprobar. Lo mismo aplica para MLA 2 y MLA 3 en la información oficial de exámenes. Y aunque el formato pueda parecer simple a primera vista, la realidad es que lo que diferencia a alguien preparado de alguien no preparado no es solo si reconoce conceptos, sino si realmente entiende el fondo técnico de lo que está contestando. Porque en esta área, memorizar sin criterio es una receta bastante débil. Puedes recordar qué es viscosidad, puedes recordar qué es contaminación, puedes recordar tipos de desgaste, puedes recordar conceptos de muestreo, pero si no entiendes cómo se conecta eso con la máquina, con el entorno, con el lubricante, con el comportamiento del equipo y con la decisión de mantenimiento, te falta algo importante, y eso es precisamente lo que vuelve interesante esta ruta. Ahora, hay otro aspecto que también me parece muy sano dentro del esquema del ICML, la recertificación. El ICML indica que la certificación es válida por 3 años y que para recertificar hay que acumular 15 puntos en ese periodo y presentar la solicitud correspondiente. Además, el propio ICML menciona que esos puntos pueden acumularse a través de actividades específicas, incluyendo empleo continuo en el campo. Y esto me gusta bastante porque manda un mensaje correcto. No se trata solo de sacar una credencial y olvidarte. Se trata de mantenerte vigente. Y en un campo como lubricación y análisis de aceite, eso tiene muchísimo sentido, porque este no es un mundo estático. Las prácticas cambian, los métodos evolucionan, la instrumentación mejora, las interpretaciones se refinan, los errores se comprenden mejor, y el profesional también debería evolucionar. Ahora bien, vayamos a la parte más útil de este episodio. ¿Qué necesitas de verdad para prepararte bien para una MLA? Yo aquí te diría que necesitas 5 cosas. Primero, entender bien el nivel al que vas. Segundo, tener base técnica real. Tercero, estudiar con estructura. Cuarto, practicar con criterio. Y quinto, conectar la teoría con casos reales. Vamos por partes. Lo primero es entender bien el nivel al que vas, porque un error bastante común es mirar todas las certificaciones como si fueran equivalentes, como si todo fuera solo hacer un examen más. Y no. No es lo mismo preparar MLA1 que MLA2, y muchísimo menos MLA3. Si vas por MLA1, necesitas asegurar fundamentos sólidos. Y ojo con esto. Fundamentos sólidos no significa cosas fáciles. Significa que entiendes de verdad conceptos básicos que sostienen todo lo demás. Si vas por MLA2, ya necesitas otra profundidad. Ya no basta con reconocer definiciones. Necesitas conectar análisis con diagnóstico. Y si tu objetivo es MLA3, ya entras en una capa de dominio mucho más exigente, al punto de que el propio ICML te obliga a venir de MLA2 y a demostrar formación formal adicional documentada. Entonces, la primera recomendación sería esta. No estudies sin tener clarísimo qué exige tu nivel. Segundo, necesitas base técnica real. Y aquí quiero ser bien claro.
Estas certificaciones no se preparan bien solo viendo resúmenes bonitos o practicando preguntas de memoria. Se preparan mejor cuando tú ya vienes construyendo criterio alrededor de temas como función del lubricante, degradación, contaminación, desgaste, propiedades del fluido, muestreo o interpretación de tendencias, limpieza del sistema y relación entre el aceite y la salud del equipo. Porque si no tienes esa base, el estudio se vuelve frágil. Puedes aprender a acertar algunas cosas, sí, pero no necesariamente entiendes lo que estás haciendo, y eso, tarde o temprano, se nota. Tercero, necesitas estudiar con estructura, no al azar, no saltando entre videos, PDFs y consejos sueltos, no mezclando niveles, no estudiando de forma desordenada. El propio ICML mantiene una red de training partners para estas certificaciones, incluyendo oferta de preparación para MLA1, MLA2 y MLA3, incluso en varios países y formatos online. Eso no significa que solo exista un camino, pero sí te dice que conviene prepararte con una ruta seria y alineada al examen real. Entonces, una buena preparación necesita columna vertebral, una base clara, un temario claro, un orden y, si es posible, una fuente de entrenamiento alineada de verdad al nivel que vas a rendir. Cuarto, necesitas practicar con criterio. Sí, practicar ayuda. Sí, familiarizarte con preguntas ayuda. Sí, entrenar formato sirve. Pero aquí también hay una trampa. Mucha gente cree que practicar consiste solo en subir porcentaje. Y no. Practicar vale de verdad cuando revisas por qué fallaste. ¿Te confundiste entre contaminación y degradación? ¿Leíste un resultado, pero no entendiste lo que implicaba para la máquina? ¿Viste el problema en el lubricante, pero no supiste conectarlo con el equipo? ¿Sabías el concepto, pero no supiste aplicarlo? Ese análisis es el que realmente te hace crecer. No practiques solo para acertar más. Practica para pensar mejor. Y quinto, necesitas conectar la teoría con casos reales. Y esto, para mí, es fundamental, porque la lubricación se entiende mucho mejor cuando sale del papel y entra a la máquina. Cuando piensas en una caja de engranajes real, en una bomba real, en un sistema hidráulico real, en una muestra contaminada de verdad, en una mala práctica de muestreo, en un conteo de partículas que sí cambia el riesgo, en una variación de viscosidad que sí compromete la película lubricante, en un metal de desgaste que sí te está contando una historia. Ahí es donde la teoría deja de ser abstracta, y ahí es donde el profesional de verdad madura. Ahora, también hay un tema mental que me parece importante, porque una certificación así no se enfrenta bien ni desde la arrogancia ni desde el miedo. Hay personas que la subestiman, que dicen, yo ya trabajo en esto, seguro me alcanza, y cuidado con eso. Pero también hay personas que la convierten en un monstruo y se paralizan antes de empezar. Y tampoco conviene eso. Para mí, la mejor postura es una mezcla de respeto y calma. Respeto porque sí es una certificación seria. Calma, porque sí se puede preparar bien si hay orden. No necesitas saberlo todo, pero sí necesitas entender bien lo que importa. No necesitas estudiar con caos, pero sí con consistencia. No necesitas sonar sofisticado, pero sí pensar con criterio. Y aquí hay una idea que me gusta mucho. Prepararte para una MLA no debería ser solo un proyecto para aprobar un examen. Debería ser también una forma de convertirte en alguien que entiende mejor lo que el lubricante le está diciendo sobre la máquina. Porque en el fondo de eso se trata, de leer mejor las señales, de interpretar mejor la condición, de conectar desgaste, contaminación, lubricante y equipo, de mejorar decisiones, de evitar fallas, de elevar la conversación técnica. Y eso, dentro del mundo del mantenimiento y la confiabilidad, vale muchísimo. Ahora, una última parte práctica. El ICML también permite rendir exámenes online supervisados mediante Proctor-U y especifica que debe hacerse en un espacio privado, sin materiales, sin interrupciones y con la solicitud aprobada previamente para luego agendar la fecha.
Eso también importa porque hoy la logística es más accesible para muchas personas, pero al mismo tiempo exige preparación seria y condiciones adecuadas. Entonces, si estás pensando en ir por una MLA, yo resumiría todo así. Primero, define bien el nivel que realmente te toca. Segundo, revisa el contenido oficial y no estudies al azar. Tercero, fortalece base técnica, no solo memoria. Cuarto, practica con análisis de error. Quinto, conecta todo con casos reales de maquinaria. Y sexto, entiende que esto no se trata solo de aprobar, se trata de pensar mejor, porque al final esa es la diferencia entre alguien que solo quiere una credencial y alguien que realmente quiere crecer como profesional dentro del mundo de la lubricación y el monitoreo de condición. Y si me preguntas si vale la pena, yo te diría que sí, si tu trabajo y tu ruta profesional realmente se cruzan con este campo. Porque cuando una certificación está bien elegida, deja de ser adorno, se convierte en herramienta. Gracias por acompañarme en este episodio de Maintech Podcast. Si este tema te aportó valor, compártelo con alguien que trabaje en lubricación, análisis de aceite, confiabilidad, mantenimiento predictivo o monitoreo de condición. Y si quieres, en el próximo episodio podemos aterrizar algo todavía más práctico. ¿Cómo prepararte específicamente para el MLA1 con una ruta de estudio realista? Nos vemos en el próximo episodio.